Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 11 de febrero. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado, compartiendo mate, un café, un té, un desayuno y hablando de las cosas que nos interesan. Hoy tengo una invitada de lujo, la doctora Mónica Basara, que ella es especialista en cardiología y ha estado presente y promotora de esta movida de un corazón. El primer viernes de febrero fue movilizante para concientizar, para visibilizar la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y por eso quise invitarla para que nos cuente en qué consiste bien esta movida, cuál fue todo lo que surgió este viernes eh, como consecuencia de esta visibilización. En todas las historias de la cardiología, de médicos, se veía mujeres vestidas de rojo, incluso hombres también, ¿sí? Hablando de la importancia de cómo tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿sí? Sabemos que el flagelo oncológico de la mama a nosotras, las mujeres, nos asusta, pero tenemos que también concientizarnos sobre cómo podemos cuidar a nuestro corazón. Bueno, ¿cómo estás, Mónica? Te voy a presentar formalmente, decinos en dónde estás trabajando en la asociación de cardiología, cómo se llama, todo este movimiento que sos parte y promotora y estuviste en las redes hablando de todo esto. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer enorme. Gracias por comprometerte siempre hacia nuestra movilización roja. Y bueno, les cuento que desde el año 2004 en el American Heart Association en Estados Unidos fundaron un subgrupo, un área que se llama Go Red for Women, que tuvo como principio, bueno, viene de hace muchos años de darse cuenta que la enfermedad cardiovascular era realmente muy importante en la mujer y que no tenía la visualización y la posibilidad de conocimiento que realmente merecía. Entonces, en el 2004 el American Heart funda este grupo que también está en manos de muchas personas muy conocidas de Estados Unidos, como por ejemplo Sharon Stone, que tuvo un accidente cerebrovascular. Y a partir de ahí, al año siguiente, en el 2005, nos invitan a formar nuestro grupo en la Sociedad Argentina de Cardiología, que en este año cumplimos 20 años y vamos a tener muchas cosas para compartir. 20 años por la salud cardiovascular de la mujer es nuestro lema. Y fundamos, la fundadora inicial obviamente ya no está con nosotros, que es la doctora Liliana Greenfeld, el área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, que aclaramos, porque a veces algunos se confunden, que no es un grupo de mujeres cardiólogas de la Sociedad Argentina de Cardiología, sino que es un grupo de médicos que son mujeres y hombres que pertenecemos a un área que es como un subgrupo de la Sociedad Argentina de Cardiología que se ocupa de la salud cardiovascular en la mujer y que fundamentalmente lo que hace es informar a la población y tratar de concientizar que la principal causa de la mujer, de muerte de la mujer, es la enfermedad cardiovascular en su conjunto. Y en asociación al Go Red for Women del American Heart, el primer viernes de febrero nos vestimos de rojo y lo comunicamos en las redes para concientizar de que la enfermedad cardiovascular sigue matando un montón de mujeres, sigue enfermando un montón de mujeres y que sigue siendo ignorado por la mayoría. Así que este año fue realmente increíble la movida que tuvimos. Las redes obviamente nos ayudan, los pacientes, y todos los que pudimos nos vestimos de rojo y subimos arrobándonos en las redes, o no, íbamos por la calle vestidos de rojo y muchos, cuando veían un grupo grande de gente vestida de rojo, amigas mías que juegan al tenis o juegan al golf, fueron todas vestidas de rojo y le preguntaban, ¿qué casualidad? ¿Todos se vistieron de rojo? No fue casualidad, fue para promover e informar a la población de que hay que concientizar de que la enfermedad cardiovascular sigue enfermando y matando a un montón de mujeres. Así que
El año que viene, el primer viernes de febrero, los invito a todos, mujeres y hombres obviamente, a vestirse de rojo y informar al mundo de que este flagelo aún no lo hemos podido modificar. Así que bueno, ese fue el motivo y la verdad que estuvo hermosísimo, fue emocionante. Bueno, qué bueno esta movida, pero hablemos en forma práctica. Ujú. Mónica, cuáles son, la población tiene que saber, nuestra audiencia de conciencia de mujer, tiene que saber cómo podemos cuidar a nuestro corazón, ¿sí? Cómo Bien, esto se pone sí. en forma práctica. Bien, bueno, haciendo un par de números para que realmente es un Sí. poco choqueante los números que voy a decir, porque la verdad que creo que la mayoría no lo saben. Desde hace muchos años, la enfermedad cardiovascular en su conjunto duplica casi en su totalidad a la enfermedad oncológica en todo su conjunto, ¿sí? O sea, si más o menos tenemos alrededor de 50.000 muertes cardiovasculares de mujeres al año, en todas las enfermedades oncológicas en nuestro país no llegan a 30.000. Están por abajo. Y la estadística más cercana, que es una estadística del Ministerio de Salud de la República Argentina, la última es del año 2023, hubo 56.000 muertes por enfermedad cardiovascular y entre cáncer de mama y cáncer de cuello, creo que eran algo más de 10.000. Después, sumando los otros oncológicos, llegamos a 20 y pico mil. O sea que realmente eso es muy importante. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos prevenir todo esto? Claro, Primero, una mujer de 45 años comienza, sí, bien, porque nosotros sí, sabemos que tenemos los estrógenos durante nuestra vida reproductiva que nos protegen. Ya se sí, empieza con la perimenopausia, es decir, que los ciclos empiezan a sí, no, que significa que esos estrógenos, bueno, en cualquier momento como que se termina la nafta. ¿Cómo una mujer puede prevenir toda sí. esta enfermedad Bueno, cardiovascular? ¿Qué es lo que vos recomendás? primero, obviamente, conociendo de qué se trata, porque si no conocen no van a ir. Y segundo, manteniendo los factores de riesgo conocidos lo más controlados posible. Pero de todos modos, lo que es muy importante es saber que existen factores de riesgo que van a empezar mucho antes, como por ejemplo si tuvieron un embarazo que tuvo hipertensión, o si tuvieron un embarazo que tuvo diabetes gestacional, o si tuvieron alguna enfermedad de tipo reumática que empezó muy temprano. Esas mujeres van a tener por ahí precozmente un desarrollo de enfermedad ateromatosa que otras que no lo tuvieron. Eso por un lado para empezar mucho más temprano. O sea que la conciencia del riesgo cardiovascular debe ser un continuo desde las tempranas, desde la edad más temprana. A medida que el tiempo va pasando, tenemos que saber que aunque la menopausia es un proceso que normalmente sucede, vos sabés mucho más de esto que yo, alrededor de los 50 años, el Ujú. proceso climatérico previo arranca mucho tiempo antes. Y ya ahí hay estudios que marcan en donde todo lo que es metabólico, todo lo que tiene que ver con la ganancia de peso, con la disminución de la cintura, con el aumento de la presión arterial, del colesterol, de los triglicéridos, van a empezar mucho tiempo antes. Entonces, cuando vos tenés una paciente de 45 años, 46 años, que por ahí cicla normalmente, que todavía no se dio cuenta que ya hay algunas alteraciones, está muy bueno que consulte o que los médicos clínicos o los ginecólogos, que son como sus médicos de cabecera, las envíen para que nosotros chequeemos los factores de riesgo. A veces están todos a la vista, controlados, porque te dicen mi peso es el normal, hago deporte, pero bueno, nosotros siempre tenemos posibilidades de recomendarles cosas o de pesquisar esas cosas que a veces los pacientes no se dan cuenta. ¿Cuántas veces han llegado a nuestro consultorio pacientes de 40 y pico de años que te dicen que no tienen absolutamente nada, pero que son migrañosas crónicas? Y la verdad es que nos cansamos de encontrar hipertensas leves que por ahí no son migrañosas por migraña en sí misma, sino porque tienen hipertensión que no está controlada o no está testeada y que, bueno, esa es la causa de su cefalea o su migraña. Ese es un factor de riesgo que a medida que el tiempo pase, cuando vos empezás a tratar a una paciente ya en la menopausia, en la posmenopausia, te llevaste puesto un montón de tiempo y un montón de riesgo que
podrías haber evitado, porque una vez que la menopausia se instaló, todo va a ser más difícil y la enfermedad está mucho más instalada. Así que yo recomiendo que hagan una consulta, que consulten a su clínico o a su cardiólogo o le pidan a su médico de confianza, que puede ser la ginecóloga, el ginecólogo o su clínico, que los envíen a un cardiólogo para hacer un chequeo general. Creo que a veces la simple consulta al médico le va a dar una posibilidad de saber en qué riesgo está y bueno, cómo empezar a manejar esos años que van a llegar hasta la menopausia para no encontrar la sorpresa de que cuando ya pasaste la menopausia, ya el sobrepeso es más difícil de disminuir, ya es más difícil arrancar con una actividad física que por ahí no hacías y ni hablar de los otros factores de riesgo. Así que creo que el mejor consejo es que empiecen a consultar antes de llegar a la menopausia y sobre todo si han tenido algún otro factor de riesgo, ¿no? Me parece que eso es el mejor consejo que les puedo dar. Y los factores de riesgo controlables son los típicos, ¿no? Saber de la presión arterial, saber el colesterol, si fuman, que no fumen más, si no hacen ejercicio, hacer algún tipo de ejercicio, si tienen algún antecedente familiar, tienen que saber que tienen mucho más riesgo y bueno, y estar activos todo el tiempo. Y también algo, perdón, que siempre nos olvidamos y que es muy importante y no lo cuantificamos con números, que tiene que ver con la parte también anímica, ¿no? Que tiene que ver con la parte emocional. Las mujeres pasamos muchas etapas diferentes, las hormonas ya también nos hacen variar y a veces esos estados anímicos también influyen dentro de los riesgos cardiovasculares que uno debe controlar. Así que consultar sería muy bueno, además de todos los otros factores para controlar. Es, Mónica, que muchas pacientes vienen con la anticoncepción, más de 38 años y tabaquismo. Y ahí tenemos que consensuar. Por suerte ahora, hace unos años, la industria farmacéutica nos muestra la posibilidad de formulaciones sin estrógenos, solo con, por ejemplo, derivada de progesterona, de drospirenona, entonces ahí podemos, ¿no? Porque cuando le decimos anticoncepción, tabaquismo, es, claro, más proclive, un factor de riesgo. Absolutamente. Claro, entonces, uy, pero nadie me lo había dicho. Entonces, esto también, ¿no? La población tiene que saber, Sí, ¿sí? sí. Es muy importante, y ya que venís al tema de las hormonas, bueno, hoy nos inundan las redes sobre situaciones y pensamientos mágicos sobre la menopausia y todos sus riesgos, sus situaciones y sus soluciones mágicas. Nosotros estamos trabajando mucho sobre el tema de la menopausia en este año. Fundamentalmente vamos a dedicarnos bastante a trabajar junto con bueno, grupos que vos por ahí conocés, como la Asociación de Climaterio, sobre la Asociación de Controversias y todos los grupos de ginecología, Qué porque bueno. sí, porque hay toda una, bueno, como todas las redes, tienen mucho más impacto a veces imágenes y productos que no están avalados científicamente o que no tienen un producto realmente estudiado, y nosotros que vamos por el lado de la ciencia quedamos como medios ocultos. Entonces es muy bueno lo que vos decís, porque siempre es el blanco y el negro, no es que están prohibidas las hormonas porque tengas un poco de hipertensión, o no es que están totalmente avaladas, también a veces es muy bueno esta paciente que vos traés, de que por ahí tiene 30 y pico de años, que no quiere tener un bebé y que necesita un método anticonceptivo y que por ahí fuma y quiere tomar anticonceptivos. Bueno, creo que el trabajo en conjunto va a hacer que encontremos entre vos y yo, por decir acá que somos las presentes, Sí. ese método para que esa paciente pueda seguir cuidándose. Y por otro lado, ya que estamos, podemos hablar sobre, bueno, dos minutos más sobre el tema de la menopausia, que siendo que es una etapa más de la vida, que obviamente es una etapa natural de la vida, que tiene a veces momentos de muchísimo más síntomas y en algunas pacientes no tanto, que la terapia de reemplazo hormonal, obviamente bien hecha por un profesional y avalada por la ciencia, no siempre está contraindicada. Al contrario, hay mujeres que realmente la necesitan porque el tener
muchísima sintomatología menopáusica, como por ejemplo los sofocos, son un factor de riesgo, ya que hablamos de cómo cuidar a las pacientes, pro enfermedad vascular. Entonces, nada es matemática, todo es casi un guante a medida, y por eso me parece fantástico que, además de saber lo básico, como por ejemplo no fumar, hacer ejercicio, mantenerse en el peso, el colesterol bajo, la presión arterial baja, los valores de glucosa, también hay situaciones en la vida naturales como la menopausia, que cuando no son tan naturales y realmente tienen muchos síntomas, deben recurrir a una consulta ginecológica seria o a una consulta cardiológica, porque a veces esas pacientes deben ser suplementadas en forma correcta para que ese riesgo, o sea, esa sintomatología menopáusica extrema no sea a futuro un riesgo cardiovascular también. Así que hay mucho para trabajar. Qué bueno que lo estás aclarando porque, viste, algunas pacientes, por más de estar con tantos síntomas, vos se lo ofreces en el consultorio y tienen tanto miedo, no, yo prefiero aguantármelo, o por esta mala información de este estudio que hubo, el WI, Sí, que, el Wii. claro, sí, Sí. asociado con cáncer de mama. Entonces, para disipar, ¿no? Para disipar fantasmas que muchas veces es mejor, entonces, callar estos síntomas para un futuro cardiológico mejor. Bueno, obviamente, vos viste que la menopausia eh, se ha, se ha extendido la cantidad de años en la mujer de vida. Por lo tanto, vamos a pasar más tiempo en la menopausia y la mujer queremos estar lo mejor posible. Pero también, como se ha extendido todo, que es mi realidad, también se ha postergado la maternidad. Y también Sí. tenemos pacientes, sí, tengo pacientes que quieren realizar tratamientos de fertilización asistida, ya sea con sus propios óvulos o con donación de óvulos, mayor de 40, lo cual es eh, nosotros lo llamamos un embarazo de riesgo, porque después de los 40 no es lo mismo que a los 30, ¿sí? Y por lo tanto también hay un riesgo cardiovascular. Y por eso la importancia de evaluar cardiológicamente a la paciente, porque el embarazo es una situación de mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, para el organismo. Así es, bueno, vos sos una excelente profesional, realmente yo te sigo y veo todas esas pancitas con corazoncitos latiendo, y te juro que cada vez que los pones se me llenan los ojos de lágrimas. No voy a dejar de sorprenderme lo bello que es, y conozco muchas mamás felices gracias a tu ayuda. Mira, yo creo que es fantástico, y obviamente me parece que sí, es tal cual, se postergó todo, y tengo muchas pacientes que están llegando a los 40 y recién ahora piensan en ser madre. Creo que es un trabajo en conjunto. Obviamente, hay mujeres y mujeres a los 40, hay pacientes que tienen una posibilidad de tener un embarazo a los 40 sin ningún riesgo, y hay otras que han tenido o tienen algunos factores de riesgo, sobre todo el tema de la hipertensión o el tema del sobrepeso, y me parece que eso tiene que ser una charla a conciencia. Muchas veces eso se puede lograr sin ningún problema, pero de la mano de gente que sabe. Nosotros tenemos dentro del área corazón y mujer un montón de profesionales que hacen cardioobstetricia. Son excelentes, y han llevado embarazos de altísimo riesgo junto con sus ginecólogos y sus obstetras hasta el último momento. Me parece que yo creo en la medicina en trabajo en conjunto. Creo que el hombre y la mujer se han extendido tanto en la vida que va a ser imposible que trabajemos solos. Por eso esto de que vos me llames a mí y que nosotros te llamemos a vos, y que así sucesivamente vayamos de congreso en congreso, es algo que creo que es lo que tiene que quedar. Me parece que los pacientes se sienten mucho mejor de saber de que cuando Irene les propone una fertilización, además les dice, bueno, pero vamos a hacer un examen
examen cardiovascular y vamos a ver en qué situación estás, porque eso les da mucha seguridad. Así que creo que es excelente. Se puede siempre que no haya, obviamente, un riesgo muy grande. Hay patologías graves que obviamente yo creo que ustedes como médicos especialistas en fertilidad ni siquiera lo aconsejan, cuando hay patologías, por ejemplo, congénitas no tratadas o situaciones metabólicas de muchísimo riesgo que van a hacer que probablemente al tiempo la frustración de no llegar con ese embarazo a término sea doble. Pero más allá de eso, una evaluación previa creo que no se le niega a nadie, ¿no? Mónica, acá me escribe Rosana. Rosana que me dice, yo ya estoy, me diagnosticaron menopausia, no menstruo hace 1 año y medio y me gustaría hacer una consulta cardiológica. ¿En qué consiste? ¿Qué me va a decir la doctora? Bueno, lo primero que tiene que venir es las preguntas que les hacemos a las mujeres cuando vienen a los hombres también, pero bueno, hay cosas que no les preguntamos a las mujeres, a los hombres, porque obviamente no lo van a poder responder. Es decir, muy importante que su médico le pregunte, por ejemplo, cuándo fue su primera menstruación, los factores de riesgo a lo largo de toda su vida, cuándo fue su menarca y cuándo fue su menopausia, a qué edad, porque obviamente una menopausia precoz no es lo mismo, una menopausia quirúrgica tampoco es lo mismo que una menopausia natural, si tuvo hijos, cómo fueron sus embarazos, si tuvo hipertensión, si tuvo diabetes gestacional, si tuvo abortos espontáneos, si tuvo bajo peso al nacer, si esos niñitos nacieron en término. Después, si tiene antecedentes familiares importantes de madre, hermana, hijos, hermanos o sus padres, si fuma, si no fuma, si hace actividad física, qué tipo de actividad física hace, si toma alguna medicación. Bueno, y después, obviamente, un electrocardiograma no se le priva a nadie y estudios a veces que acompañan ese electrocardiograma, depende de la paciente, por ejemplo, la búsqueda de placas ateromatosas en caso de tener que decidir un tratamiento para el colesterol, con un estudio de vasos de cuello o a veces un Doppler de miembros inferiores arterial, un estudio de esfuerzo para ver si, por ejemplo, hay pacientes que tienen la presión normal en el consultorio, pero cuando las subís a una cinta o a una bicicleta disparan una hipertensión que no conocían, y un ecocardiograma obviamente para ver que esté todo bien y un laboratorio completo. Un dato que hoy estamos, no sé, esta semana recién empezó, pero la semana pasada estuve luchando fuertemente contra la movida antiestatinas, me parece que vale la pena que lo charlemos un segundo. Las estatinas están en el mercado hace más de 40 años y realmente han mostrado una seguridad enorme y un descenso de la mortalidad por enfermedad cardiovascular muy importante, muy importante. Entonces, que si el médico con el que uno tiene confianza le indica una estatina, no tengan miedo de tomarla. Y si hay algún síntoma que les parece que puede tener que ver con esa medicación, consultar, porque a veces se pueden modificar, hay algunas que son hidrosolubles, otras son liposolubles, algunas se llevan mejor con un paciente que otro, y hay muchas versiones para poder probar hoy. Entonces, creo que deben ir a la consulta, hacer todos esto es lo que les va a esperar seguramente en la primera, completar los estudios y después, obviamente, si es necesario recibir algún tratamiento, bueno, aceptar lo que corresponde y continuar con el proceso de cuidado, ¿no? Bien, Mónica, bueno, acá me están escribiendo desde el programa que se nos terminó el tiempo, viste que los 25 minutos se van Rapidísimo. rapidísimo, rapidísimo. Bueno, te agradezco muchísimo. Has puesto en 25 minutos un montón de info que la gente, las pacientes, las oyentes van a seguir procesando y van a seguir haciendo preguntas, así que cualquier cosa Totalmente. te lo envío por privado. Muchísimas gracias. A vos, Gracias Irene, muchísimas gracias. Y estamos en contacto. El Rojo va a seguir pendiente este año. por Son 20 años del área, así que festejaremos mucho cuidando a las pacientes. Muy bien, gracias. A Gracias, ustedes los Irene. espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau.